Buen día, chicos, mi nombre es Kevin Orellana y el día de hoy vamos a dar inicio al curso de electrocardiografía básico y avanzado, ¿sí? Generalmente yo suelo dar un curso o básico o un curso avanzado, pero en este momento he hecho un mix entre los dos, es decir, vamos a ver temas básicos, es decir, desde cero, pero mientras vamos a ir avanzando, vamos a ir profundizando, es decir, vamos haciéndolo avanzado desde el inicio, ¿ya? Entonces, arrancamos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos enfrente un electrocardiograma, se nos hacen algunas preguntas, ¿sí? Sobre todo de si es necesario para ser un pro en electro, aprendernos un montón de cosas de memoria. Y ese es lo que siempre se dice, lo que usualmente la gente cree, que hay que ser un genio o hay que tener mucha materia gris para aprenderse todos los criterios, todas las patologías, y no es así. Solo es necesario deducir, estudiar las bases, que las vamos a ver el día de hoy, para que todo lo demás venga por añadidura. Es decir, vaya a ser descifrable. Nosotros tenemos un lema que dice, no todos pueden leer un electrocardiograma, pero son pocos los que pueden realmente entenderlo. Y eso es lo que vamos a hacer, a tratar de hacer el día de hoy. Por eso que la respuesta a esa pregunta es un estricto no. No es necesario aprendernos un montón de cosas de memoria. Entonces, cuando yo inicié el estudio de electrocardiografía, hace unos poquitos años atrás, yo me hice algunas preguntas. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea de manera ordenada, ¿sí? Y vaya quedándose poco a poco en nuestra cabeza. Entonces, la electrocardiografía la podemos dominar con 8 preguntas. En cuanto a las bases, me refiero. La primera pregunta que yo me hice fue, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es un examen complementario. Como su nombre mismo lo dice, es complementario al cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces, este examen algunas veces nos va a dar la patología desde la inspección, pero en algunos otros casos debemos evaluar el cuadro clínico y hacer una sumatoria y de esa manera dar un diagnóstico, una impresión diagnóstica. La palabra electrocardiograma se divide o se compone de 3 palabras, podría decir. Es una palabra compuesta por 3. Electro, cardio y gramo. Electro representa a la actividad eléctrica. Cardio quiere decir corazón y grama significa representación gráfica. ¿Y por qué es importante decir que el electrocardiograma, de manera así definitoria, podríamos decir que es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón? Porque también tenemos el electroretinograma, que es la actividad eléctrica de la retina, el electroencefalograma, que es la actividad eléctrica del cerebro, y el electromiograma, que es la actividad eléctrica del músculo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué elemento del corazón involucra? Y para eso he tomado una imagen del libro de electrocardiografía que estoy organizando para enseñarles que el electrocardiograma representa algo en el corazón, la actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica va a estar dada por el tejido especializado de conducción. Y desde primero de medicina, en anatomía, histología, embriología, hemos ido aprendiendo, ¿ya? Pero quizás un poco de memoria y quizás también de memoria lo que hace. Entonces, ¿cuál es la función básica de este sistema eléctrico? Proporcionar el impulso necesario para que el corazón pueda contraerse, pueda bombear la sangre. Eso es todo. Y se constituye de manera ordenada y de arriba abajo, de manera jerárquica también. En primer puesto tenemos al nodo sinusal. El nodo sinusal
es el comandante de orquesta, el director de orquesta o comandante, capitán de la contracción miocárdica. Todo corazón en estado normal fisiológico debería ser gobernado por el nodo sinusal, que tiene una frecuencia de descarga de 60 a 100 latidos por minuto. Por eso que cuando decimos así de manera vaga o de manera sencilla, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal de una persona? Decimos 60 a 100 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque esa es la frecuencia con la que trabaja el nodo sinusal. Por tanto, todo paciente que un electrocardiograma así de una y le sacamos la frecuencia y está en 75, está en 80, está en 90, está en 65, está en 60, podríamos decir que está con un ritmo sinusal. Ritmo sinusal porque el que gobierna probablemente ese corazón es el nodo sinusal, porque en esa frecuencia está. Si vamos un poquito más abajo, encontramos al nodo auriculoventricular. Este de aquí, su frecuencia de descarga es un poquito más baja. Es de 40 a 60 latidos por minuto. Por eso que el nodo sinusal es el mayor, el más rápido. El nodo V, en determinadas circunstancias, cuando el nodo SA no funciona, él puede salir a la batalla. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada elemento del sistema de conducción, dependiendo la necesidad, puede volverse el marcapasos principal. ¿Ya? En los pacientes que el nodo sinusal está enfermo, ya no vale, está degenerado, por cualquier cosa, cualquier estímulo, sea interno o externo, los otros elementos pueden tomar la batuta. Pero ahora sí, ya no van a tener una frecuencia de 60 a 100, porque a esa frecuencia solo marca el nodo sinusal. Si nosotros nos damos cuenta, la imagen entre el nodo sinusal y el nodo V van a haber unas fibras que conectan estos dos nodos, que conectan el impulso nervioso del nodo sinusal al nodo V. Eso de ahí va a hacer que cualquier estímulo que se genere a nivel de la aurícula en ese trayecto vaya a tener una frecuencia entre las dos, entre el nodo sinusal y el nodo V. Entonces, cuando un paciente tiene un ritmo auricular, podríamos estar hablando de que la frecuencia está entre un 65, 75 latidos por minuto. Si vamos un poco más abajo del nodo V, vamos a encontrar, ¿qué cosa? El ADI con sus ramas, izquierda y derecha. La rama izquierda se bifurca en dos, en una antero superior y en una postero inferior. El ACI y sus ramas, cualquiera que ésta sea, si dan el impulso nervioso como principal, va a ser una frecuencia muy baja, menor de 40. Es decir, que cuando nosotros vemos que un paciente tiene un electrocardiograma y su frecuencia cardíaca está por debajo de 40 latidos por minuto, seguramente es un ritmo ventricular, ¿ya? Dado por el ADIs o por sus ramas, porque esa es la frecuencia con la que ellas descargan. Jamás vamos a encontrar un ritmo ventricular normal que esté por encima de 40, ¿ya? En estado normal estoy diciendo. ¿A qué me refiero con estado normal? Es decir, que el paciente siempre tenga, estando en reposo, tenga esa frecuencia. Por ejemplo, desde aquí vamos haciendo la correlación. ¿Qué pasaría si yo tengo un paciente que en estado de reposo, con una frecuencia de 75, gobernada por el nodo sinusal, hace actividad física? O se asusta, o está con algún estímulo, va a aumentar un poco la frecuencia, ¿no? Ya. Asimismo, el nodo V, en estado de reposo, estas frecuencias que yo les he puesto aquí es en estado de reposo, que es lo más usual. En reposo. ¿Ok? Porque si yo tengo ese nodo sinusal que se vuelve un poco más rápido, eso ya se transforma en una arritmia.
¿Ya? Por eso, voy a poner aquí 2 asteriscos. ¿Ya? Acabamos la segunda pregunta. La tercera, si el electrocardiograma es una actividad que se registra, ¿dónde se registra? Se va a registrar en un papel. El papel es muy especial. ¿Por qué? Porque tiene tanto líneas verticales como líneas horizontales, que al intersectarse van a dejar la formación de cuadrados pequeños. Cada cuadrito pequeño que ustedes vean en este papel que se denomina milimetrado, obviamente, cada cuadrito chiquito va a medir 1 milímetro en medida natural, en medida humana. Pero esta medida en medida humana debe ser transformada en medida médica o medida cardiológica o electrocardiográfica. ¿Cuáles van a ser esa medida? Esas medidas van a ser dependiendo la proyección en la que nosotros analicemos. Si se dieron cuenta, el papel tiene líneas verticales y líneas horizontales. ¿Ya? Tiene líneas verticales y líneas horizontales. Entonces, todo lo que se grafique en ese papel, debemos analizarlo en 2 proyecciones. Una proyección vertical y una proyección horizontal. La proyección vertical va a medir la amplitud o el voltaje, o también llamado voltaje, cuya medida, cuya medida va a ser el milivoltio. ¿Sí? Es decir, ya no vamos a decir que un cuadrito hacia arriba mide 1 milímetro. Sí, está bien. Nadie te va a decir que no está bien. Pero debemos pensar un poquito mejor, ¿ya? Para hablar con propiedad. Hacia horizontal se va a medir el tiempo, la duración, cuya unidad de medida es el segundo. Entonces, cada cuadrito de 1 milímetro hacia horizontal va a tener tantos segundos como corresponde. Perfecto. Entonces, hagamos un ejemplo. Yo le dije que todo lo que se grafique en ese papel debemos analizarlo tanto en horizontal como en vertical como en horizontal. Entonces, hagamos la prueba. Si yo grafico aquí una letra A, esta letra A, déjeme, sí, esa letra A va a tener tantas arriba, tantos cuadritos en horizontal. ¿Cuántos cuadritos en vertical? Tiene 5, 10, 15, 20. Tiene 20 cuadritos. Ay, perdón. Tiene 20. Esa letra A, ¿cuántos tenía? Tenía 5, 10, 15, 20, 25. Tiene 25 milímetros hacia arriba y en horizontal tiene 5, 10, 15 milímetros hacia horizontal. Eso es lo que ustedes deben saber. Si yo graficara una letra Z en ese papel, tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Cuánto en vertical? 10 milímetros, porque son 10 cuadritos chiquitos, y en horizontal 10 milímetros también, porque son 10 cuadritos chiquitos. Es decir, todo lo que dibujemos ahí, o todo lo que se vea, debemos medirlo en horizontal y en vertical. Si dibujo un círculo, exactamente lo mismo. ¿Cuánto tiene por arriba y en horizontal? ¿Ya? El problema y lo difícil del electrocardiograma es que no vamos a ver letras, ni vamos a ver círculos. Quizás sí, pero letras no vamos a ver, ¿ya? Lo que vamos a ver son trazados. Y a ese trazado, todo lo que veamos, debemos cuantificar en vertical y en horizontal. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, así, ¿cuánto mide desde fisiología que hemos visto electro? ¿Cuánto mide un cuadrito hacia arriba y cuánto mide un cuadrito hacia horizontal? Ustedes, estoy segurísimo que me van a decir que hacia arriba mide 0.1 milivoltio
y hacia horizontal mide 0.04 segundos. Eso estoy por seguro que me lo van a decir que sí, ¿ya? Pero jamás se han preguntado por qué mide 0.1, por qué mide 0.04. ¿Por qué no puede ser un segundo? ¿Por qué no puede ser 10 milivoltios? ¿Ya? Tiene una explicación. La respuesta es sencilla. Todo electrocardiograma, todo el aparato viene calibrado internacionalmente con una velocidad y con un voltaje. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando ustedes aplastan imprimir en el electrocardiógrafo, el papel corre. ¿Ya? La velocidad con la que corre te va a determinar cuánto es que vale cada cuadrito. ¿Ya? Entonces, se supone que todo papel viene o todo aparato viene calibrado a una velocidad de 25 milímetros o 25 cuadritos chiquitos en un segundo. ¿Ya? Si yo quiero saber cuánto mide un cuadrito chiquito, simplemente hago una regla de 3 y digo 1 milímetro por un segundo sobre 25 milímetros. Tacho, simplifico, ¿y cuánto me queda? Me queda 1 sobre 25 segundos. ¿Y eso a cuánto equivale? 0.04 segundos. ¿Ok? Entonces yo ya sé por qué es que cada cuadrito chiquito, cada milímetro en horizontal va a medir 0.04 segundos. Si yo tengo dos cuadritos en horizontal, va a ser 2 milímetros, pero en medida con propiedad 0.08 segundos. Y así sucesivamente. Vamos a ver por qué es que mide 0.1 en vertical. Asimismo, como venía calibrado a esa velocidad, yo voy a ver que viene calibrado a que solo pueda marcar, es decir, solo pueda marcar todo lo que es, todo, o sea, todo puede dibujarlo, todo lo que tenga hasta esta medida. Es decir, que todo lo que sobrepase ese voltaje no lo va a graficar. No lo va a graficar. Entonces, viene calibrado a que el máximo que pueda ver sea de 10 milímetros y eso haga 1 milivoltio. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide un cuadrito chiquito para arriba, simplemente hago una y digo 1 milímetro por 1 milivoltio sobre 10 milímetros. Simplifico y me queda 1 sobre 10 milivoltios y eso es 0.1 milivoltios o 0.10 como quieran ver. Ya, entonces ustedes ya saben por qué es que vale 0.1 y por qué es que vale 0.04 segundos. Ya. ¿Cuál es la importancia? Porque si yo no tengo papel, ya, yo puedo calibrar a que el papel corra más lento, ¿ya? O si tengo mucho papel, ¿ya? Puedo hacer que el papel corra mucho más rápido. O como quiera, ¿ya? Como necesiten. Podemos calibrarlo a nuestras necesidades. Eso de que si me quedo con papel o tengo mucho, no, eso no es en realidad lo que sucede en la práctica diaria. El cardiólogo o el electrofisiólogo o el médico general que sabe puede calibrar la velocidad y el voltaje. Por ejemplo, si un paciente tiene mucha masa muscular por una miocardiopatía, cualquiera que ésta sea, o cualquier enfermedad que haga que el voltaje sea muy alto, van a salir decapitadas las ondas, va a salir decapitada el trazado porque el electrocardiógrafo sabe que solo puede graficar hasta 10 arriba. Todo lo que salga más alto no lo va a graficar. Entonces ahí podemos nosotros jugar, ¿ya? Y calibrar. A veces el mismo electrocardiógrafo, cuando ve que el paciente tiene unas ondas muy altas que sobresalen del papel, él solito se calibra a otro valor, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con las calibraciones. Hay que tenerle ojo. Por eso es el primer paso en el análisis sistematizado de un electrocardiograma. Ver si están a 25 milímetros segundos y ver si está a 10 milímetros milivoltios. ¿Ya? Eso vamos a ver luego, cómo calibrar.
Pero hasta ahorita ya saben por qué en normalidad es 0.04 horizontal y 0.1 en vertical. Yo ya sé que es un electrocardiograma, yo ya sé qué tejido del corazón involucra, ya sé dónde se registra, ahora quiero saber qué es lo que registra. Yo les dije que si dibujábamos una letra A o una letra Z, ya. El problema es que en el electro no se van a ver letras, sino que vamos a ver ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que vamos a visualizar? Primero, intervalos, podemos también ver segmentos y podemos ver también ondas. ¿Qué ondas vamos a ver? Las ondas las hay de dos tipos. Hay ondas curvas y hay ondas quebradas. Estas ondas a su vez pueden ser positivas si van hacia arriba o pueden ser negativas si van hacia abajo. Los segmentos. ¿Qué son los segmentos? Simplemente son una línea recta horizontal. Más nada. Intervalos van a ser la combinación de una onda, ya sea esta curva o quebrada, más un segmento. Eso equivale a un intervalo. ¿Qué veo en el electro entonces? Voy a ver ondas, curvas o quebradas, voy a ver líneas horizontales rectas que se denominan segmentos y voy a ver, y si yo ya tengo una onda y tengo un segmento, puedo hacer un intervalo. Eso es lo único que vamos a ver. Ahí la dificultad. Vamos a la quinta pregunta. Y la más importante de la clase del día de hoy. Porque si ustedes dominan el paso número 5, ustedes van a saber electrocardiograma, van a entender. Presten mucha atención. Voy a ir muy lento. Siempre que ustedes leen los libros o les pregunta a alguien o les enseña a alguien cómo empieza la actividad eléctrica en el corazón, siempre les va a decir que empieza con la despolarización de la aurícula. Y esa despolarización de la aurícula se grafica en el electrocardiograma como una onda curva. Perfecto. Está bien, sí, pero mm, no es del todo cierto. ¿Ya? La actividad eléctrica no comienza con la despolarización de la aurícula, sino que empieza un poquito antes. Comienza con la formación o la generación del impulso en el nodo auriculoventricular. Y ustedes podrían decir, pero ¿y por qué no se enseña? ¿O será que es lo mismo? La respuesta está en el propio trazado en el electrocardiograma. La generación del impulso, a diferencia de la actividad eléctrica y de todas las otras cosas que vamos a ver, sí tienen representación gráfica en el electro. Pero la generación del impulso en el nodo SA o nodo sinusal no se ve en el electro. Y es ahí el motivo por el cual no se lo enseña. Pero es importante, porque de ella se van a desencadenar ciertas arritmias. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, quizás la razón por la que no se enseña son dos, que no se vea nada en el electro y porque que una cosa se genere y lo transmita está a millonésimas de segundo. Y es verdad, puede ser que sea cierto, millonésimas de segundo, pero si nos ponemos, si disecáramos y nos pusiéramos a ver el nodo sinusal, la cosa es un poco más complicada. Les explico el por qué. Yo tengo aquí el nodo sinusal. Y yo tengo acá las células musculares de la aurícula. Perfecto. Una cosa es que el nodo sinusal genere el impulso en él, porque él genera el impulso. Y otra cosa muy diferente es que el impulso salga y se transmita a la aurícula.
casi siempre sucede eso. Genera y lo transmite, genera y lo transmite, pero no en el 100%. ¿Ya? Entonces, de ahí surge que el nodo sinusal en algún momento pueda generar el impulso, pero no pueda compartirlo, no pueda conducirlo. Y en otras, ni siquiera lo genera. De ahí surgen las arritmias por mala formación del impulso y mala conducción del impulso. El nodo sinusal en algún momento no genera impulso, como por ejemplo en las pausas sinusales, o él no lo conduce el impulso. Lo genera, pero no lo conduce. Y ahí tenemos a los bloqueos sinusales. ¿Ok? Cuidado, nada de bloqueos auriculoventriculares. Estamos analizando solamente sinusal. Y eso es lo que sucede. Yo puedo tener en algún momento el sinusal genera el impulso y lo conduce. Eso sucede en el 99.9% de los pacientes, un 95%. En otros casos tengo generación del impulso, pero no conducción, hay pausas, o yo puedo generarlo, pero no se transmite a la aurícula. Tengo bloqueos sinusales. ¿Ya? Perfecto, ya les expliqué. El primer paso de la actividad eléctrica del corazón es generación del impulso sinusal. No se ve nada en el electro. La segunda cosa es la actividad o despolarización de la aurícula, que eso sí se va a ver en el electrocardiograma a través de una onda curva positiva. ¿Pero por qué es positivo? Vamos a comenzar a deducir las cosas. Todo en el electrocardiograma, todo debe pasar a través de dos filtros. ¿Sí? Todo en electrofisiología o todo en vectografía. ¿Cuáles son esos dos filtros? El primer filtro es la dirección en relación a la punta del corazón. Y lo segundo es la carga. Es decir, si ese vector es despolarizante o ese vector es repolarizante. Acá tenemos la punta del corazón. ¿Ya? Estas imágenes son de mi libro, ¿ya? Que la escribí con mi amigo Gary. Cuando salga publicado, por favor, sería muy bueno que adquieran el libro, ¿ok? Está muy bueno. Dirección y carga. Dirección en relación con la punta del corazón. El nodo sinusal siempre va a tratar de que su impulso nervioso vaya a la punta del corazón. Siempre va a tratar de buscar eso. Entonces, la aurícula se va a despolarizar así, de arriba hacia abajo, buscando la punta del corazón. Quizás no llegue a la punta, pero el objetivo siempre es eso, que todo lo que salga del nodo sinusal vaya a buscar la punta del corazón. Porque es lo más externo. Y si se despolariza, puede ser que se despolarice todo el corazón. Y ese es el objetivo real. Entonces, dirección en sentido de la punta del corazón y carga si eso que sale es repolarizante o despolarizante. Entonces, analicemos la actividad eléctrica de la aurícula. Esa actividad eléctrica de la aurícula se cerca al corazón, por supuesto, es positivo. Por tanto, ponemos el signo más. La carga es despolarizante o repolarizante, es despolarizante. Por tanto, ponemos también un signo más. Y si nosotros analizamos ley de signos, más por más es más. Por eso es que en el electrocardiograma nosotros vamos a ver una onda positiva que representa la despolarización de la aurícula. ¿Qué otras dudas se le pueden salir a ustedes? La primera es por qué es positiva. La segunda es porque es curva. Es curva porque todo en el electrocardiograma, cuando veamos que conlleva las dos cavidades en cuestión, van a ser curvas. Porque la mitad va a ser de la aurícula derecha y la otra mitad va a ser de la aurícula izquierda. ¿Ya? Es decir, si nosotros cuando analicemos la despolarización ventricular viéramos ondas curvas, quiere decir que estamos viendo la actividad del ventrículo derecho y la actividad del ventrículo izquierdo. Si solo viéramos ondas quebradas, quiere decir que solo estamos analizando la despolarización o la actividad eléctrica de un solo ventrículo o de una sola cavidad.
¿Ya? Perfecto. Hemos acabado la primera partecita, el primer vector. Continuemos. Luego de que la aurícula se ha despolarizado, el impulso nervioso va al nodo auriculoventricular. En el nodo auriculoventricular, el impulso tiene un enlentecimiento, tiene un retraso, que se conoce en electrocardiografía, en electrofisiología como silencio eléctrico. ¿Y por qué? Porque para enseñar de manera didáctica, decirles que en el nodo auriculoventricular no hay ni cargas positivas ni cargas negativas, es muy fácil entenderlo, ¿ya? No hay cargas positivas ni negativas. Pero en realidad no sucede eso. Eso es ser iluso al decir que no hay cargas positivas y negativas, porque siempre hay cargas. El problema es que no hay las cargas suficientemente positivas o negativas para que causar realmente cambios en el electrocardiograma. ¿Ok? ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué? Hay un por qué y hay un para qué. Vamos a analizar primero el por qué. ¿Por qué debe haber un enlentecimiento en el nodo auriculoventricular? El por qué, el por qué es este. Si bien es cierto, todas las células del sistema de conducción deberían parecerse en su estructura, y así lo hacen. En su mayoría son muy similares. ¿Ya? Casi todas las células tienen esta disposición, una tras de otra. Pero a nivel del nodo sinusal es así, fibras de Purkinje, AFIs, fibras internodales. Pero en el nodo sinusal, el nodo AV, perdón, las fibras están así. Y ese enmarañado hace que el impulso nervioso, puchica, se tenga que demorar un poquito más de lo normal. ¿Ya? Esa es la razón del por qué. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿para qué hace eso? ¿Cuál es el objetivo? Que las células en el nodo AV Dios las haya creado de esa manera. Y la respuesta también es lógica, es un poco lógica. Si el impulso del nodo sinusal pasara directamente de la aurícula al ventrículo, podríamos generar sintomatología clínica. ¿Por qué? Por disminución de la fiebre, ya que el aurículo y ventrículo se despolarizarían casi al mismo tiempo y el ventrículo no tendría suficiente tiempo para llenarse. Por tanto, el paciente pierde fracción de eyección, insuficiencia cardíaca aguda, puede hasta morir. ¿Ya? Pero eh, bueno, no siempre es así de rápido. Comienzo a tener síntomas de falla cardíaca, ya sea por anterógrafo, retrógrafo, más es por más es anterógrafo en este tipo de pacientes. ¿Ya? Y luego se va empeorando. ¿Ya? Pero exagero un poco para que captaran la idea. El para qué es para darle chance al ventrículo a que se llene lo necesario y cuando ya el impulso pase del nodo AV hacia abajo, pueda mandar suficiente sangre. ¿Ya? Ese es para qué. Esa es la razón del para qué. Entonces, como no hay ni cargas positivas ni cargas negativas, como ya quedamos claros, en el electrocardiograma vamos a visualizar un segmento. Los segmentos en el electrocardiograma son isoeléctricos, ¿ya? Es decir, ni cargas positivas ni cargas negativas. Vamos a avanzar. ¿Qué pasa si yo tengo ahora que analizar la despolarización ventricular? ¿Sí? Quizás nosotros lo veamos como que todo se despolariza al mismo tiempo, pero en realidad no sucede de esa manera. No sucede. Vamos a ver que el ventrículo se despolariza en 3 tiempos. Por eso que la despolarización ventricular en el electrocardiograma tiene 3 ondas. ¿Ya? Porque es rápido, pero no es al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles son esas 3 partes que
en las que se divide la despolarización ventricular va a ser el septum, las partes anteriores y las partes basales del ventrículo. Entonces, el septum se despolariza de esta manera. El septum, vamos a dibujar. Y el septum se va a despolarizar así. Entonces, si nosotros analizamos la dirección en cuanto a la punta del corazón, es negativo porque se aleja de la punta del corazón. Y en cuanto a carga, es positiva porque es despolarizante. Entonces, si hacemos ley de signos, menos por más, eso es menos. Por eso la primera onda de la despolarización ventricular es negativa. Vamos a ver la segunda. La segunda porción del ventrículo lo hace de esta manera. ¿Ya? Lo hace de esta manera. Entonces, miremos. Es una onda que va hacia la punta del corazón, por tanto es positivo. Es despolarizante, por eso es positivo. Ven que la segunda onda en el electrocardiograma es positiva. Veamos la tercera. La tercera sufre también lo mismo que la primera. De esta manera se despolariza la parte basal o posterior del ventrículo. Entonces, si analizamos, es negativo porque se aleja de la punta del corazón, pero es positivo por ser despolarizante. Entonces, menos por más es menos. De esa manera visualizamos una tercera onda negativa, una tercera onda que es negativa. ¿Ya? De ahí pueden salir a ustedes algunas dudas. Vamos a ir analizando las más importantes. La primera, ¿por qué es quebrada? ¿Por qué son quebradas si se supone que el ventrículo, el corazón tiene dos ventrículos, uno derecho y uno izquierdo? La razón es sencilla, yo ya les dije. Cuando veamos quebradas es porque solo estamos analizando una cavidad. ¿Y cuál es esa cavidad? En electrocardiografía es todo por predominancia de voltaje. Ese es el primer principio. Todo es predominancia de voltaje. Lo más grande va a opacar a los más pequeños de voltaje. Entonces, por más de que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se despolaricen simultáneamente, el ventrículo derecho es menos en masa muscular, por tanto va a tener menos voltaje. En cambio, el ventrículo izquierdo es mucho más grueso, va a tener mayor masa y por tanto va a opacarlo al ventrículo derecho. Entonces, aquí nosotros solamente estamos visualizando la actividad del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Habrá patologías en donde podamos visualizar las dos actividades, las dos despolarizaciones, pero eso son patologías. Lo normal es que solo veamos el ventrículo izquierdo. Esa es la primera duda que les surge a ustedes. La segunda podría ser, ¿por qué, a pesar de que hay dos ondas negativas, una es más profunda o más negativa que la otra? ¿Si se dieron cuenta? La respuesta recae en el primer principio de electrocardiografía. Todo es por predominancia de voltaje. ¿Ya? Todo. Entonces, el septum es chiquito, es muy fino, tiene ínfima cantidad de masa muscular, mientras que la parte basal o posterior del ventrículo, a pesar de ser posterior, sigue teniendo gran masa muscular. Por eso vamos a ver que es más negativa la parte basal del ventrículo que el septum. En algunos casos, el septum puede estar sin nada de masa muscular o tan tonta que el electrocardiógrafo no lo capta y por ese motivo ni siquiera lo grafica en el electro. ¿Ya? La primera onda no es necesaria que siempre esté porque va a depender de la masa del septum. ¿Ya? En pacientes que el septum sea gigante, sea muy grande, como por ejemplo un paciente cardiópata hipertensivo, o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, nosotros podríamos tener que el septum esté grande. Por eso, visualizar una onda primera negativa muy profunda. Estamos bien.
Vamos ahora a analizar lo siguiente. Luego de la contracción ventricular, luego de eso, contracción ventricular, nosotros vamos a tener un siguiente silencio eléctrico, que es el segundo silencio. Segundo silencio eléctrico. ¿Y por qué se produce eso? Cuando el ventrículo se despolariza, la sangre es expulsada, se abre la vena, la válvula aórtica, las valvas se alzan y ¿qué tapan? Tapan los ósteos coronarios que están detrás. Entonces, en ese momento, el corazón, las coronarias, no tienen flujo circulante, no tienen. Entonces, el corazón entra en una isquemia relativa, ¿ya? Porque no tiene flujo circulante. Si no hay oxígeno, si no hay sangre, no hay oxígeno, no hay nutrientes, no hay iones, no hay cantidad o material para generar potenciales, ¿ya? Por eso es que no hay cargas positivas o carga negativa lo suficiente como para que el electrocardiógrafo lo capte. De tal forma que nosotros vamos a visualizar un siguiente segmento, ¿ya? Luego de ese silencio va a venir la repolarización ventricular, porque ya se despolarizó el ventrículo, las válvulas se abrieron, luego la válvula se cierra, cae algo de sangre, llena los óseos coronarios y ahí, ahora sí, flujo sanguíneo y flujo circulante y por tanto el corazón se irriga en diástole y ya hay material para generar cargas. Pero ahora, ese hecho de que hayan entrado en isquemia hace de que todo se vuelva isquémico al mismo tiempo y todo comience a repolarizarse al mismo tiempo. ¿Sí? Tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Aquí yo tengo una imagen en donde podamos ver para enseñarles cómo se repolariza. Siempre la repolarización va a ser en un sentido contrario, en estado normal, en sentido contrario de la despolarización. Entonces, si nosotros veíamos que la despolarización viene desde endocardio a epicardio, ¿por qué de endocardio a epicardio? Porque en el endocardio se encuentran las fibras de Purkinje. Ahí se encuentran. Entonces, la repolarización va a ser en sentido contrario. Cuando ya se despolarizó la última célula, se repolariza en sentido contrario. Entonces, viaja así. Listo. Entonces, analicemos la repolarización. La repolarización va a ser en sentido contrario. Un gran vector, porque es los dos ventrículos. Analicemos ese vector. En dirección es negativo porque se opone a la punta del corazón, o va en contra. Y en carga va a ser negativo porque es repolarizante. Menos por menos es más. Por eso es que en el electrocardiograma vemos la onda de la repolarización siendo positiva. ¿Y por qué es curva? Ya les dije, porque es de las dos cavidades, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y hemos acabado la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 6. Ya sabemos qué es un electro, ya sabemos qué tejido involucra, ya sabemos dónde se grafica, ya sabemos qué grafica, ya aprendimos, lo más importante, cómo se grafica. La sexta pregunta es cómo se llama lo que se registra. Entonces, ya nosotros ya teníamos la primera ondita, que era la despolarización auricular, ¿sí? Tenemos el silencio eléctrico del nodo AV, tenemos el septum, la despolarización septal, tenemos la despolarización de las partes anteriores del ventrículo, tenemos la despolarización de las partes posteriores del ventrículo,
tenemos el siguiente silencio eléctrico y tenemos la repolarización ventricular. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? Algo nos hace falta. Hay un eslabón perdido en toda esta actividad eléctrica que hemos analizado. Lo que hace falta es la repolarización auricular. ¿Y dónde está esa repolarización? La repolarización auricular ocurre cuando el ventrículo se contrae. Cuando el ventrículo está despolarizándose, ahí ¡pum!, la aurícula se relaja. Pero se relaja. Y como se relaja al mismo tiempo que el ventrículo, va a quedar opacado porque tiene mucha menos masa muscular. Entonces, si queremos ser académicos, la repolarización de la aurícula estaría aquí, en este momento. ¿Ya? Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque ya les dije, en el electro todo es por predominancia de voltajes. Todo es por predominancia. Entonces, no la vamos a visualizar. Va a haber alguna que otra patología en donde quizás sí se les pueda ver, pero ya esas son patologías. Estamos analizando lo normal. ¿Cómo se llama lo que hemos visto? La despolarización auricular se conoce con el nombre de onda P. ¿Ya? La despolarización del ventrículo se denomina Q a la primera onda, R a la segunda y S a la tercera. Y la repolarización ventricular se denomina onda T. ¿Ok? QRS, el ventrículo, despolarización, y a la repolarización, onda T. ¿Cómo se llaman los segmentos? Los segmentos se denominan de esta manera. Ese segmento se denomina PQ. Eso es lo correcto, decirle PQ porque está entre la P y la Q. ¿Ya? Pero, como yo les dije que la onda Q va a depender del tamaño de la masa muscular del septum, entonces en algunos casos, en la mayoría, no va a haber onda Q. Y no podemos llamarla onda Q. PQ, segmento PQ. Por eso que convencionalmente se conoce como el nombre de PR, porque la R siempre va a haber, ¿ya? Siempre va a haber. Entonces, si ustedes le quieren decir segmento PQ, está bien, pero se va a escuchar mal, ¿eh? No se escucha bien. Por convención, se llama PR. Y el siguiente segmento se llama segmento ST. ¿Por qué? Porque está entre la S y la T. ¿Ya? Como dato novedoso, cuando Itobin llamó onda PQRS, eh, él no les quiso poner las letras A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque él dijo que quizás no sean las primeras. ¿Ya? Quizás no sean las primeras ondas. Quizás más adelante alguien descubra y detecte que hay otras ondas más. ¿Sí? ¿Por qué no le puso XYZ? Porque él dijo que probablemente no sean las últimas ondas. Y tiene razón, porque más adelante se descubrió la siguiente onda, que está aquí, que se llama onda U. Y la onda U es de la actividad resultante de las fibras de Purkinje. ¿Sí? Resultante de las fibras de Purkinje. Y Tobin no es el padre de la electrocardiografía, por si acaso. Sería bueno que vayan ustedes a leer. Él solamente vio algo que otro realmente lo hizo, pero lo hizo mejor. Entonces, por eso, convencionalmente se lo conoce a Tobin, pero él no es el padre de la electrocardiografía. Vamos a otra pregunta. ¿Por qué comenzó con la P? ¿Por qué escogió la P? Ya, él ya sabía que no podía llamar las últimas letras del abecedario ni las primeras del abecedario. ¿Por qué empezó con la P? Porque él le gustaba mucho leer sobre las leyes de las curvas, ¿ya? De René Descartes. Entonces hay algo que se llama punto P, que es el más importante. Entonces, el punto P es lo más importante de la ley de las curvas
tomó para iniciar la letra de la P en el electrocardiograma. ¿Sí? Solo nos faltan 2 preguntas para acabar las bases del electrocardiograma. Yo ya sé casi todo el electro, ahora de las ondas, ahora me faltaría saber las cualidades o características normales de eso que se ve. Vamos a analizar. La onda P, ustedes deben saber 3 cosas de la onda P. La primera, que siempre debe ser curva. Siempre debe ser curvita. Si es picudita, si es quebrada, eso está anormal. ¿Ya? Anormal. Primero, curva. Segundo, cuánto le puedo permitir que mida hacia arriba y cuánto le puedo permitir que mida hacia horizontal. Hacia arriba, debe ser 2 cuadritos chiquitos. Es decir, 2.5 milímetros. En medida de electrocardiografía sería 0,10 segundos en horizontal, porque cada cuadrito mide 0.04. En 2 sería 0.08 y en la mitad de otro sería 0,10 segundos. Y en milivoltios sería 0,25 porque cada cuadrito mide 0,10, 0,20, 0,25. Una pregunta que algunas veces se hace es, Kevin, en algunos libros yo encuentro 0,11 y 0,12, ya. Yo les puedo aceptar hasta 0,11 que me digan que mida la onda P, pero ya 0,12 ya eso es patológico, ¿ya? ¿Por qué? Por el siguiente dato que les voy a enseñar. El PR, ¿ya? O PQ, ya saben que es convencionalmente PR. Aquí dice intervalo o segmento. Dice intervalo. Y yo les enseñé segmento. Este segmento está aquí no tiene relevancia clínica, no tiene relevancia para nada en el electrocardiograma. ¿Sí? Quizás por ahí cuando veamos pericarditis se desciende un poco, pero de ahí no tiene mayor importancia. Entonces, pero lo que sí importa es el intervalo PR. Es todo lo que es desde el inicio de la P hasta que acabe el segmento. ¿Se acuerdan que el intervalo era la suma de una onda y de un segmento? Entonces aquí yo tengo la onda P con el segmento P y juntos me hacen el intervalo P. Ese intervalo ustedes deben aprenderse la medida de hoy y para siempre. 0.12 como mínimo, 0.20 como máximo. Si mide menos de 0.12 es patológico, si mide más de 0.12 es patológico. ¿Okay? Y de aquí saco para explicar. El segmento PR, usualmente el nodo V se demora 0.09 segundos en ese enlentecimiento. Generalmente. ¿Ya? Y si ustedes me dicen que le permiten que la onda P mida 0.12, ya ahí ya vamos con 0.21 segundos y eso ya es patológico porque lo máximo es 0.20. Entonces, por eso yo le digo que si quieran decir, exagerar un poquito la medida de la onda P en horizontal, ustedes pueden decir que le toleran hasta 11. ¿Por qué? Porque hasta 11 no sobrepasa lo que debería medir el intervalo P. ¿Okay? Vamos con el complejo Couresi. Del complejo Couresi ustedes deben saber 2 cosas. Que siempre debe ser quebrado y medir 0.12 segundos, es decir, 3 cuadritos, como aquí. Desde el inicio de la P, de la Q, perdón, hasta el final de la S, mide 1, 2, 3 cuadritos. Eso es 0.12 segundos. No pueden medir más.
Si mide más, quiere decir que está enlentecida la conducción interventricular y hay que hacer un ecocardiograma porque probablemente tenga una patología que haga que el corazón se esté contrayendo. ¿Ya? La onda T, el segmento CT. Del segmento CT, lo único que a mí me interesa es que sea netamente isoeléctrico, es decir, que no esté subido o que no esté bajado. Muy importante, sobre todo en los síndromes coronarios agudos y en las canalopatías. La onda T. ¿Ya? La onda T, ustedes deben saber tres cosas. Primero, que también es curva. Si la ven picudita, eso es patológico. ¿Ya? Curva, curva. ¿Hasta cuánto yo le puedo permitir que mida hacia arriba? 5 milímetros. 5 cuadritos chiquitos que representarían 0,50 milivoltios. ¿Cuánto la duración? La duración generalmente va a ser variable porque va a depender de la despolarización. Recuerden que todo lo que se despolariza se repolariza, entonces debe ser igualito o similar la mayoría del tiempo. En teoría debería ser igual, pero a veces la onda te dura un poquito más o a veces dura un poquito menos que la despolarización. Entonces por eso le digo, en teoría debería ser igual o similar. ¿Ya? El intervalo QT, que eso lo vamos a ver más adelante, eh, el QT va a ser el QT va a ser desde el inicio de la Q hasta el final de la T. Esto de aquí debe medir hasta 0,44 segundos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver al final casi del curso, ¿sí? En donde, como es intervalo, debe tener ondas y debe tener segmentos. Entonces aquí tiene ondas, que son el QRS y la onda T, y tiene el segmento, que es el CT. Entonces sí está dentro de la definición. Vamos ahora con la pregunta número 8, que es la última. ¿Quién lo registra? Y para ello, tomé una imagen muy bonita de nuestro libro, que es inspirado o que es adaptado de una foto antigua que describe básicamente el electrocardiograma también, que es la mujer del paraguas. Ya, nosotros hemos tratado de adaptar, de coger la idea, pero hacerla moderna. ¿Ya? El corazón es como una mujer, es hermosa, pero un poquito vanidosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre le gusta tomarse fotos. Es muy rara la mujer que con una foto se quede contenta. El varón, con una que esté bien, por ahí se le vean los dientes, ya se la publica en Facebook, Instagram, WhatsApp, en todos lados, la imprime en el currículum. En cambio, la mujer no. Siempre debe haber una foto que de arriba, de que mírame como que no me doy cuenta, una de abajo, una de atrás, una de abajo. O sea, de arriba, del lado, por todas partes. Así es el corazón. El corazón también tiene muchas fotos, muchas fotos. Entonces yo hago la similitud de que el corazón es la dama del parque, ¿ya? En el cual hay muchos fotógrafos, fotógrafos que vienen de arriba, fotógrafos de abajo y unos drones tomándole en el centro también. Eso es lo que representa el electrocardiograma. El EKG, podríamos decir que es un álbum de fotos. Es un álbum de fotos del corazón. ¿Cuántas fotos tiene? El electrocardiograma tiene 12 fotos. Esas 12 fotos, para hablar con propiedad, se dice 12 derivaciones. ¿Ya? Cada derivación
es un fotógrafo? No, para ser más claro, las 12 fotos representan 12 fotógrafos. Son tomados por 12 fotógrafos. Las 12 derivaciones en realidad tienen 12 electrodos. Ya. Si se dan cuenta, la imagen tenemos, si se dan cuenta, tenemos fotógrafos lejos, como por ejemplo acá, 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 y tenemos fotógrafos cercanos, como están aquí. ¿Ya? Así es el corazón. Tiene fotos de lejos y fotos de cerca. Los de cerca se le ven todos los defectos. Que el tabique desviado, que le falta ceja, que tiene saco de ojeras, se le ven las cicatrices, se le ven los granos, así más o menos. Por eso que las derivaciones que toman al corazón de frente son las más importantes, porque ahí se van a ver todas las patologías. En cambio, las derivaciones que están lejos, que se colocan a nivel de las extremidades, van a ser un poco más complicadas. ¿Ya? Van a servir para otras cosas, como por ejemplo, sacar la frecuencia, ver el eje, ver la posición, ¿ya? Pero de ahí para casi nada, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un electrocardiograma. ¿Sí? Un electrocardiograma, un álbum de fotos que tiene 12 derivaciones. ¿Ya? Las derivaciones estándares o derivaciones de los miembros, los electrodos se los colocan en las manos y en los pies, y tenemos las derivaciones precordiales que se colocan en el pecho, es decir, los fotógrafos de frente, los fotógrafos de drones. Las precordiales son las más importantes porque son justito ahí ven el corazón, lo ven cerca, lo ven cerca. En cambio las estándares lo ven un poco lejos del corazón. ¿Ya? ¿Cómo se denomina? Las precordiales van a tener las letras V, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Mientras que las estándares van a denominarse D1, D2, 3, VR, AVL, AVF. ¿Okay? Otro concepto que ustedes deben saber es que van a existir derivaciones o fotógrafos o electrodos unipolares y electrodos bipolares. ¿Ya? ¿Qué es eso de bipolaridad y unipolaridad? Unipolar quiere decir que todo lo que vea en el corazón inmediatamente lo grafica en el electrocardiograma. ¿Ya? La actividad eléctrica que vea la grafica. En cambio, las bipolares la ven, pero antes de graficar hacen que una suma, una resta, un promedio para recién graficarlas. Por eso no son tan útiles. Afortunadamente, de las 12 derivaciones, 9 son unipolares y 3 son bipolares. ¿Cuáles son unipolares? Las precordiales. Todas las precordiales son unipolares. Es decir, van a tener un electrodo colocado en el pecho y cada una de ellas va a tener que ver el corazón e inmediatamente lo grafiquen en el electro. Son muy buenos. De las estándares, AVR, AVL y AVF van a ser unipolares. Ellos también van a ser colocados en el brazo derecho la AVR, en el brazo izquierdo AVL y en la pierna izquierda AVF. Mientras que de 1, de 2 y de 3 son derivaciones bipolares. Es decir, para poder graficar esto en el electro, para graficar esto en el electro, primero sacaron un promedio entre otras derivaciones para poder dibujar. ¿Okay? Otro dato que deben saber, y con eso finalizamos, es que ¿se acuerdan cuando iban a la escuela y pedían 6 fotos tamaño carnet? Ya, esas son las derivaciones. Si se dieron cuenta, son chiquitas. Hay pocos latidos en cada derivación, 4 como máximo. ¿Ya? Entonces, a veces en 4 latidos no podemos diagnosticar patologías, sobre todo arritmias, no podemos. A veces es necesario pedir una foto tamaño postal, tamaño grande, esa que nos daban en los laboratorios fotográficos, las 6 tamaños carnet y una grande. Eso también podemos pedir en el electrocardiograma y a eso se denomina
trazo largo. Cuando querramos o tengamos duda de un diagnóstico, podemos solicitar un trazo largo de cualquier derivación que nosotros querramos, pero la más usada es de derivación de 2, porque es la que mira más a la punta del corazón. ¿Okay? Pero también puede ser B1, D1 o BR, la que ustedes deseen, pero la más usada es la derivación de 2. ¿Sí? Y aquí nos quedamos, chicos. ¿Sí? Espero que haya sido muy útil y que repasen para poder seguir avanzando en el camino de la electrocardiografía. Conmigo hasta la siguiente clase. Que tengan un buen día.